Para los que de pronto están por primera vez en esta actividad, el propósito es que recogiendo los casos clínicos y sus electrocardiogramas que hemos visto recientemente, sobre todo los que hemos aprendido algo en especial, los podamos presentar, socializar y discutir con todos ustedes. Eh, Igualmente tratamos de mirar qué se ha publicado recientemente en avances en electrocardiografía. Y es por eso que, pues en la agenda de hoy tenemos, vamos a conversar esta parte sobre el valor diagnóstico del electrocardiograma de 12 derivaciones en el diagnóstico de la cardiomiopatía arritmógena del ventrículo izquierdo, en que ya desapareció aquel concepto de cardiomiopatía arritmógena del ventrículo derecho, ya hablamos, ya no le ponemos ventrículo. Vamos a ver otros artículos que curiosamente aparecen y los compañeros remiten casos en los que podemos aplicar lo que encontramos recientemente publicado en la revista de cardiología. Entonces, vamos a empezar repasando rápidamente esta parte que de verdad es bien interesante sobre una observación bonita de cómo detalles como encontrar en un electrocardiograma de un paciente un voltaje muy pequeño de D1 y D2. Se crea un criterio de suma de las R de D1 y D2. El encontrar una R alta en V1 y encontrar un bloqueo del fascículo posterior se convierten en nuevos criterios para el diagnóstico de esta alteración de cardiomiopatía arritmógena originada en el ventrículo izquierdo. Bueno, vamos a empezar ahora sí con los electrocardiogramas que muy gentilmente me remitieron residentes, médicos generales, y esto nos enriquece inmensamente. De manera que el propósito es que avancemos. Yo le agradezco inmensamente a todos los que me remitieron casos, no todos los podemos presentar hoy, pero vamos a trabajar algunos de ellos. Eh, Isabela, ¿estás con nosotros? Isabela me remitió este electrocardiograma. ¿Podrías levantar la mano, Isabela? Perfecto. Isabela, muchas gracias por compartir este caso. ¿Tú nos quieres contar por qué te llamó la atención y qué aprendiste de este caso? Adelante. Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, señora. Muchas gracias, Isabela, y qué rico que estés con nosotros hoy. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, esta fue una paciente que recibimos de 76 años, ya tenía antecedente de hipertensión arterial y obesidad grado 2, y ella acudió por una falla cardíaca agudamente descompensada de novo. Cuando le realizamos el electrocardiograma, pues esto fue lo que encontramos. Entonces, realizando la lectura sistemática, podemos ver que tenía una frecuencia aproximada de 110 latidos por minuto, el RR se nota irregular y no podemos observar una onda P clara. Entonces, pues en primera instancia pensamos en una fibrilación auricular, lógicamente, pero lo que nos llamaba la atención era esa morfología que veíamos en B1. Como pueden ver, tiene una morfología, inicialmente pensamos tal vez en extrasístoles ventriculares, pero llamaba la atención que tenía morfología de bloqueo de rama derecha. Entonces, si nos fijamos, en el dedos largo podemos ver, por ejemplo, en el 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto complejo QRS, podemos ver que antes había un RR prolongado, seguido de un RR corto. Ahí teníamos el complejo aberrante, luego seguía otro RR corto y más adelante podemos ver que se repite el mismo fenómeno. Entonces, pues ante esos hallazgos pensamos en que pudiese ser un fenómeno de Ashman. Lindo, ¿cierto? Es decir, fíjense ustedes que es muy fácil que uno interprete estos complejos como una pareja de ectopias ventriculares, pero la observación que nos acaba de hacer Isabela es muy valiosa para interpretar estos complejos QRS anchos. Primera cosa,
es muy fácil y yo creo, Isabela, que posiblemente alguien interpretó este electrocardiograma como un ritmo sinusal en principio, pero muy juiciosamente esa observación del RR variable y la imposibilidad de ver una onda P. Claro que la línea de base aquí está un poquito irregular en el sentido que tal vez interferida, pero definitivamente no se alcanza a ver onda P. Esto nos hace el diagnóstico de una fibración auricular. Y miren lo interesante, esta paciente tiene una falla cardíaca descompensada, muy probablemente con esta fibrilación auricular. Cuando hagamos una ecocardiografía, a lo mejor encuentres que tiene una fracción de eyección preservada. ¿Sabes cómo era la fracción de eyección de esta paciente, Isabel? Profe, si mal no recuerdo, tenía una fracción de eyección como del Área 33%. comprometida, muy bien. Es decir, y a Sí, veces puede señor. ser que la misma fibrilación auricular esté haciendo algo de cardiomiopatía dilatada, porque fíjate que aparentemente no hay signos de hipertrofias claramente definidos, de manera que es muy importante dentro del enfoque de esta paciente con una falla cardíaca estar atento que al encontrar una fibrilación auricular no sea ella la misma causa de la cardiopatía de la paciente, que tenga una taquicardiomiopatía. ¿Verdad? Que algo bien, bien interesante. Bueno, entonces esa observación de Isabela nos enseña a mirar juiciosamente el electrocardiograma y observar ese detalle que aquí no fue posible mirarlo claramente, pero cuando observamos juiciosamente la parte del dedo largo, que qué rico tener siempre un trazado largo de ritmo, le permite a uno, aunque fíjense que la morfología aparentemente no cambia mucho, aquí vemos unas heces anchas después del complejo QRS y tienen mayor duración, efectivamente esas tienen aberrancia. Y este fenómeno de Asman es precisamente un fenómeno aberrante, donde después de un ciclo largo hay un ciclo corto y esto tiene la rama derecha del artegis, usualmente la rama derecha del artegis se afecta más fácilmente que la izquierda y da origen a este complejo que es supraventricular, pero con aberrancia. Esto es porque encuentra un periodo refractario el artegis en la rama derecha del artegis. Esto es una muy linda representación de que después de un periodo, de un ciclo largo, un ciclo corto, provoca ese fenómeno de aberrancia que llamamos fenómeno de asma. Isabela, muchas gracias. No sé si hay algún comentario de A ti, parte profe, de gracias. de los asistentes, algún comentario, alguna pregunta sobre esto. Bueno, muy bien, seguimos adelante. El siguiente caso fue a propósito de una observación que me hizo el doctor Jorge Largo, nuestro fellow de cardiología, que estuvo rotando el mes pasado conmigo en pruebas de esfuerzo. Y se presentaron luego otros casos y por eso me atreví a presentar este caso, porque vimos como tres casos y es una oportunidad muy interesante de revisar este detalle. No sé si de pronto Jorge ahorita nos cuenta alguna cosa, porque este es un paciente que de pronto vimos, pero ya hace algunos días. Eh, Recientemente vi otro paciente y por eso me atreví a juntarlos. Este es un hombre de 76 años, activo, asintomático, exfumador, hipertensión arterial y dislipidemia controlada. Tiene programada una cirugía de próstata y con esos antecedentes del paciente le tomó un electrocardiograma. Le llamó la atención en el electrocardiograma que había una falta de progreso de la onda R de B1 a B4 y entonces quiso estar muy seguro de que este paciente no tuviese detrás de este hallazgo y con esos factores de riesgo una enfermedad isquémica. Entonces decidió pedirle una ecocardiografía de estrés con ejercicio. Entonces tuvimos la oportunidad de mirar el electrocardiograma del paciente, lo observado, una falta de progreso, miren ustedes que en V2, en V3 y en V4 casi no se ve la onda R. Está uno pendiente de pensar de si este paciente no tenga como manifestación de esto una necrosis antigua anteroseptal. Entonces la ecocardiografía inicial de la prueba fue normal, la contractilidad ventricular segmentaria y global era completamente normal. Cuando uno mira una prueba de esfuerzo,
jóvenes, no solamente es mirar la parte de si hay evidencia de isquemia o no, es una valoración extraordinaria de cómo responde el ser humano en ejercicio. Es la posibilidad de verlo en actividad. Siempre lo vemos delante de nosotros quietecito, pero no sabemos cómo es su comportamiento con el ejercicio. Entonces, miren, vemos aquí una cosa muy importante, el comportamiento de la frecuencia cardíaca. Ese paciente va subiendo la frecuencia cardíaca muy apropiadamente, llega a 155, está fatigado, una exigencia que llamamos en la escala de Bohr 9 de 10, 10 de 10, se suspende el ejercicio y luego la forma como se recupera esa frecuencia cardíaca. Esa forma rápida de recuperarse es un indicativo de vitalidad y la capacidad que dio ese paciente de 10.2 MED es definitivamente para uno una información valiosísima. El paciente no tiene dolor de pecho, pero miren lo que pasó con la prueba de esfuerzo. Aquí tenemos un resumen de lo que estaba en el reposo, complejos QRS estrechos como los vimos, pero hubo un momento en la primera etapa del protocolo de Bruce en que empezamos a ver complejos QRS anchos, pero lo más interesante era que, pues hombre, cuando uno tiene una prueba de esfuerzo, unos complejos QRS anchos, la primera cosa que dice es, me está pasando aquí, este paciente me está desarrollando una taquicardia ventricular. Aparecen QRS anchos como morfología de bloqueo de rama izquierdo, digo, este paciente me está haciendo una taquicardia ventricular, pero aquí, porque la frecuencia todavía no es muy alta, eh, aquí están las ondas P. No se suspendió la prueba porque esta era una eco de estrés con ejercicio. Entonces, perdimos la posibilidad de interpretar si había isquemia inducible con el ejercicio ante la aparición de este bloqueo de la rama izquierda del aldehís. Miren, cuando ya estamos en la etapa 3, donde la frecuencia se ha incrementado, es supremamente difícil uno decir si esto es una onda P o una onda P o no, si hay onda P o no hay onda P previa, porque veníamos conociendo al paciente y vimos que no se modificó el eje de esos complejos QRS, se los voy a mostrar ahorita, y vemos cómo posteriormente vuelve otra vez en la recuperación, sigue todavía con el complejo QRS ancho, pero claramente vemos las ondas P previamente y podemos decir, lo que está pasando con este paciente es de que tiene una aparición de bloqueo de rama frecuencia dependiente. Entonces, miren qué bonito esto. 10.2 MED, excelente capacidad de ese paciente. Por ese solo hecho, dice uno, no va a tener problemas en la anestesia y tiene un pronóstico vital bueno. Además de la respuesta a la presión arterial, que fue una respuesta de presión arterial muy satisfactoria, la forma como se comportó la frecuencia cardíaca en el incremento y en la recuperación, son informaciones valiosísimas de la prueba de esfuerzo, no solamente si se induce isquemia o no. Bueno, aquí tienen ustedes lo que ocurrió y lo que uno se enfrenta cuando está mirando un informe de prueba de esfuerzo. Complejos estrechos, difícil de ver claramente la línea de base porque está en ejercicio, pero miren cómo entra con el mismo eje a una imagen de QRS ancho con morfología de bloqueo de rama izquierdo. Como les digo, si esto le pasa a uno en una prueba de esfuerzo convencional, para la prueba, porque ya pierde, si se la piden a uno, por supuesto, para diagnóstico de isquemia, no para capacidad funcional, no para vincular a un programa de rehabilitación cardíaca, pero este paciente, miren, empieza a aumentar la frecuencia, ya está claramente en complejos QRS anchos, se suspende ya la recuperación y sabemos nuevamente que está en ritmo sinusal, como lo comentábamos ahorita, por la presencia de la onda P, no cambia el eje de ese QRS. Entonces, nuestra conclusión con este paciente es de que es un paciente y luego más adelante vuelve otra vez a cerrar el complejo QRS. Ven ustedes qué bonito aquí, una extrasístole se presenta, hace un complejo estrecho, todavía tiene una frecuencia alta y vuelve otra vez a hacer QRS ancho. Entonces, estamos frente a un bloqueo de la rama izquierda episódico, que puede ser eh, eh, transitorio, puede ser que ocurra ocasionalmente. Entonces, empezamos a buscar cuál es el significado de esto. Jorge, tú tienes un comentario para hacer. Adelante, tienes ya el micrófono asignado. Adelante, Jorge. No, profe, si quiere continúe y al finalizar dejo mi comentario pues del caso.
Ah, fantástico, ¿cierto? Muchas gracias, Jorge, por haber compartido esto. Eso es que me pasaste dos casos y yo encontré uno tercero. Entonces, miren que hay que tener en cuenta estos detalles. Uno piensa que se desarrolla un bloqueo de rama intermitente, bien sea en un holter, bien sea en una prueba de esfuerzo. Esto no necesariamente está relacionado con enfermedad isquémica. Puede estar asociado simplemente a frecuencia cardíaca, por aumento de la frecuencia cardíaca relacionado con el incremento de la frecuencia cardíaca relacionado con bradicardia. Se puede presentar durante anestesia, posiblemente por los mismos agentes anestésicos, en un tromboembolismo pulmonar agudo, por trauma cardíaco y por intervenciones cardíacas. Entonces, vean ustedes que no solamente está presente ese bloqueo de rama izquierdo, frecuencia dependiente o intermitente por una enfermedad isquémica. Obviamente que le toca a uno estar seguro. A este paciente, por ejemplo, la idea es complementarle el estudio. La ecocardiografía fue completamente normal, no hubo ningún cambio de contractilidad, pero por supuesto el septum se modifica y el ecocardiografista no quedó contento y le recomendó al anestesiólogo, si usted tiene dudas, hágale una prueba de perfusión miocárdica para estar muy seguro que el paciente no tiene un cuadro isquémico. Y la forma como la fisiopatología es esta, ¿no? Bien sea bloqueo fase tipo 3 como el que estamos viendo aquí, que es usualmente relacionado con el incremento de la frecuencia cardíaca, o el bloqueo fase 4 que ya es cuando ya el paciente no tiene un periodo refractario todavía, sino que es en la cuarta etapa de la recuperación del potencial de acción, que está relacionado con bradiarritmia. Entonces, me encontré con artículos publicados este mes y me llamó la atención esto, un caso de cómo un paciente con dolor de pecho, este no es un paciente a quien le hacemos una prueba de esfuerzo, como se hizo en este caso, porque queríamos descartar, mirar si había detrás de algunos cambios electrocardiográficos una enfermedad isquémica, sino que ya había dolor de pecho, un cuadro clínico específico que se denomina dolor de pecho inducido por bloqueo de rama izquierda. Y vean cómo se parece esto. A diferencia del que hemos visto, el paciente no tenía dolor de pecho. Este es un síndrome, si quieres, un fenotipo de que se presenta bloqueo de rama izquierda durante el ejercicio y luego cuando la frecuencia cardíaca baja, vuelve otra vez a cerrarse el complejo. Estos pacientes experimentan en este periodo, durante el tiempo que tienen bloqueo de rama izquierda, dolor de pecho. Claro que uno se inquieta de que este paciente tenga de fondo una enfermedad isquémica, pero con estos cambios que se dan con el bloqueo de rama izquierda durante la prueba de esfuerzo, uno no puede concluir de que hay un proceso isquémico detrás del paciente. Luego, mira, todavía tenemos una frecuencia cardíaca alta y vemos que no hay cambios de segmento ST, pero este paciente, por el dolor de pecho, debe ir a un estudio con imágenes, bien sea una ecocardiografía de estrés con ejercicio, que cuando se induce bloqueo de rama izquierdo hay alteraciones del septum, entonces es ideal hacerlo más con medicina nuclear, con una prueba de perfusión miocárdica. Entonces, este es una de las cosas que quería contarles a propósito de esto. Jorge, adelante. No, profe, pues ahí para recargar del caso, pues lo que mencionaba de la no posibilidad de interpretación del electrocardiograma una vez se efectúa este patrón de bloqueo de rama izquierda y adicionalmente pues también cuando hacíamos el ecocardiograma tener en cuenta que la disincronía ventricular pues también va a generar sesgos en cuanto a la evaluación de la contractilidad y por eso mismo es que, como usted menciona, se beneficia más de otras pruebas tipo perfusión miocárdica. Eh, lo otro que queríamos mencionar era que pues, este bloqueo de rama izquierda inducido por ejercicio pues realmente es poco frecuente, nos tocó ahí pues de buenas los dos casitos, pero pues se menciona en la literatura que es entre el 0,4% a menos del 1%. Y recalcar lo último que mencionaba, profe, del dolor que se puede generar en algunos pacientes
pues en la literatura también refieren, podría estar en relación a alteraciones de isquemia microcirculatoria o vasoespasmo. Incluso proponen también como algunos criterios para uno considerar en estos pacientes el dolor derivado de la misma arritmia, como que el inicio del dolor ocurra al mismo tiempo de que se desarrolle el bloqueo de rama izquierda y a su vez que se resuelva el dolor cuando los cambios electrocardiográficos igualmente lleguen a la normalidad. Y pues igual siempre tener en cuenta descartar como tal enfermedad isquémica porque es un caso un poco más complejo pues, de llevar. Valiosísimas tus observaciones, Jorge. Yo creo que discutiste ese caso con el doctor Madrid, ¿cierto? Y creo que lograste tener todo el mensaje que te dejó él. Sí, señor. Bueno, perfecto. ¿Algún comentario, alguna pregunta de los participantes? Eh, mm, eh, Adelante. Creo que tiene ¿quién está? ¿Quién quiere participar? Aló, Profe, hola. adelante. Sí, adelante, adelante, Profe, Alejandro. no, un comentario ahí que es un detalle de esos bloqueos dependientes de frecuencia y es que uno si tiene dudas, más que todo porque a veces llega el paciente en taquicardia y uno dice, uy, ¿será que ese bloqueo es nuevo o no? Uno lo que puede evaluar es la relación de la S con la onda T. Cuando esa relación de la onda S con la onda T es menor a 1,8, que ahí fue que lo hicieron puntualmente pues en esos bloqueos dependientes de taquicardia, sugiere que ese bloqueo de rama izquierda es nuevo y que es relacionado con la frecuencia y eso se explica pues por el fenómeno de memoria eléctrica cardíaca. Entonces es como una ayuda, simplemente mide cuánto es la S, cuánto es la T y si esa elevación es estrecha, o sea, la relación entre la elevación de la T con respecto a la S es estrecha, eso sugiere que eso es un proceso nuevo y apoya el diagnóstico. ¿En qué derivación se observa eso, Alejandro? Doctor, eso se hace en B1 y en B2. B1, B2 se mide cuánto está la T, cuánto está la S y se hace una relación que se llama la razón ST y menor a 1,8 es el punto de corte para decir que ese bloqueo de rama es reciente. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. ¿Algún otro comentario? Este fue un artículo publicado muy recientemente este mes que es muy lindo porque vuelvo a explicarles, hombre, cuando miramos un informe, una prueba de esfuerzo, no solamente mirar positivo o negativo para enfermedad coronaria, está dándonos una información valiosísima de nuestro paciente. Miren ustedes cómo este estudio de la Mayo, que mira muchísimos pruebas de esfuerzo y seguimiento a muchos años, cómo es capaz de ser predictor de la muerte cardiovascular y general de la población. Entonces, miren esos detalles, capacidad funcional, cómo responde la presión arterial, cómo responde la frecuencia cardíaca, cómo se recupera la frecuencia cardíaca, cuál es el doble producto. Eso es una información valiosa, no solamente la presencia de isquemia. Entonces, en este caso, teníamos un fenómeno adicional a lo que vimos de buena capacidad funcional y demás. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tu observación. Pasamos a un caso que ayer el doctor Senior nos puso en un chat que tenemos con los profesores y con los residentes y los fellows, y aprendimos un montón de cosas con este caso. No sé si Carolina estás con nosotros, si nos puede dar una manito con este electrocardiograma, y si no, yo lo cuento. Caro, ¿estás con nosotros? Bueno, sí, claro, Profe, adelante. sí, ¿cómo está? ¿Sí me escucha bien? Sí, perfectamente. Listo, profe. Entonces tenemos un paciente más. Ah, bueno, tenemos un paciente de 24 años que ingresó hace 5 días con dolor precordial opresivo, irradiado miembro Ah, superior no, perdóname, izquierdo que se este caso asociaba no a fue ese. aumento. Uy, qué pena. No, este es Ah, el bueno, siguiente, es el siguiente, es el siguiente. Enseguida trabajamos este. Espérate un momentico, es este. Qué pena contigo. yo sé, sí, profe. Dale. El de ahorita lo ponemos a un Profe, interno que nos dale, haga la dale si quiere interpretación. entonces usted continúe usted.
Si Adelante, quiere, no, continúe tú. usted, profe, y yo hablo ahorita, sí. Listo. Perfecto. Entonces, tomemos este que es un electro muy bonito, que este sí me lo remitió un médico general de Metrosalud. Y miren ustedes la forma tan chévere como de una forma muy elegante, el colega pide un apoyo. Hombre, tengo un paciente, profe, de 24 años, ingresó hace 5 días con dolor precordial opresivo irradiado al miembro superior izquierdo asociado a síntomas vagales, frialdad y sudoración. Curva de troponinas negativa, es decir, simplemente este paciente inicialmente sospecharon, sin duda alguna, una enfermedad isquémica a pesar de tener 24 años. Recuerden, hemos mostrado aquí enfermedad isquémica en personas muy jóvenes y es importante siempre tener eso en mente. Pero ahora van a ver otra vez cómo el electrocardiograma es de una inmensa ayuda. Se le hace este electro en el día de hoy y él dice, mira, profe, yo veo elevación del segmento ST en D2, en D3, en ABF y veo también elevación del segmento ST en B2, en B3, en B4, B5 y B6. eh, y alteraciones en específicas de la repolación ventricular. Quisiéramos oír su concepto. Supóngase que un compañero les pide a ustedes el concepto de este caso clínico y este electrocardiograma. A mí me gustaría muchísimo que uno de los internos pudiera participar y nos dijera cómo leyó este electrocardiograma y qué concepto le daría al colega que está pues en un hospital de segundo nivel como médico general. ¿Quién se anima? No es sino que alcen la mano porque de verdad está muy bonito el electro y esto van a enfrentarse con esto muy frecuentemente cuando salgan a su rural. Algunos de los internos, si no se animan uno de los internos, uno de nuestros residentes de medicina interna, ¿quién se anima? Primero demos oportunidad de que sea uno de ellos, a Alejandro Galeano. Alejandro, dale. Alejandro, tienes el micrófono. Profe, Adelante. ¿me escucha? Sí, señor, adelante, Alejandro. Dale, Alejandro. ¿Qué piensas de ese? No, profe. ¿Qué le En el respondes electro se puede ver. qué le respondes al colega? Alejandro. Entonces, profe, lo que se ve en el electro. Profe, Sí, dale, te oímos. profe, ¿me escucha? Sí, señor, ahora sí. Ah, bueno, profe. Entonces, lo que podemos ver pues en el electrocardiograma, profe, es pues una elevación cóncava del ST, que pudiera verse pues como interpretarse como hacia la cara inferior. Parece pues aparentemente con unos cambios que puedan desprenderse como recíprocos pues en AR y en las derivadas precordiales, pues como ya habíamos visto ahorita. No veo pues como claro descenso del PR con respecto a la línea isoeléctrica, no me parece tan claro. Y lo que sí me ¿Qué llama mucho la piensas atención, ahí? profe, ¿Es es como signo esa de apariencia del espódico? No hay punto signo de J. espódico. Pues, profe, si hay como un descenso del ST, hay Mira, un descenso pues de la línea que sí puede interpretarse como un signo de SPOIC, profe. es Entonces cierto. ahí uno pudiera interpretar esto como otra vez pues, la apariencia pues de una pericarditis aguda, profe, una Exacto. elevación del ST muy difuso, con un descenso pues de la línea de base, un signo de SPOIC. Como tú decías, no hay cambios en espejo. Tú no tienes depresión del segmento ST, sino en ABR, que es obviamente uno de los detalles que te indica pericarditis, lo mismo que elevación del eh, segmento PR en ABR. Entonces, mira qué bonito, tú le puedes decir a tu compañero, estése tranquilo, hermano, ese paciente no tiene narcosis isquémica, ese paciente tiene un
una pericarditis. Vuelve a examinarlo, vuelve a conversar sobre las características semiológicas del dolor y ausculta lo que es posible que tenga un frote pericárdico y así te sientes más seguro. Y por supuesto, busca la causa de la pericarditis de ese paciente con una muy buena anamnesis. ¿No te parece, doctor Galeano? ¿Algún Los días de compañero? evolución y la ausencia pues de elevación de troponinas, profe, porque Exacto. realmente los cambios ahí en el electro, en una pericarditis, no son propiamente la inflamación del pericardio, sino del epicardio pues, que está debajo. Pero realmente uno no esperaría encontrar troponinas elevadas si no hay un compromiso de miocarditis asociado. De una miocarditis. Perfecto. Muchas gracias por tus aportes. No sé si nuestros... Felipe, adelante. Tú tienes el micrófono. Hola, profe, buenos días. Muy Sí, buenos días, hombre. ese Adelante, caso es Felipe. muy interesante y yo simplemente quería hacer como dos acotaciones porque muchas veces uno con un paciente joven se puede confundir con una repolarización precoz que también está dentro del diagnóstico diferencial de esos cambios en la repolarización. Hay una variable que a uno le puede ayudar mucho también y es la medición que uno hace desde la línea de base, o sea, este caso sería desde el TP hasta donde está el punto J y hacer una relación con la medición desde ese mismo punto, esa línea de base, a la amplitud de todo lo que mida la onda T. Generalmente cuando es una pericarditis, esa relación es más del 25%. Si fuera solo por repolarización precoz, sería menos del 25% y eso a uno le puede ayudar en esos casos dudosos en un paciente joven con esas características para discernir si es solamente por una pericarditis o si puede ser por una alteración de repolarización precoz que también es muy común encontrar en esta población. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Felipe, por tu observación. ¿Hay algún otro comentario? Está enriqueciéndose con observaciones de nuestros fellows y residentes. Qué bueno. Bueno, seguimos ahora sí. Este es el paciente que nos compartió ayer el doctor Senior. Carolina, ¿me ayudas? Hola, Caro. ¿Sí te queda fácil? Si no, vamos adelante. Bueno, este paciente, si de pronto aparece Carolina ahora, nos lo comentó el doctor Senior, lo propuso como reto para todos. Y luego nos contó la secuencia de cosas y de eso aprendimos un montón de cosas. Hombre de 73 años, dolor torácico de varios días de evolución, se intensifica en la noche de hace 3 días ya, fíjense ustedes, ingresa al hospital local en la mañana siguiente, ya venía con un periodo más allá de 12 horas de haberse intensificado el dolor, pues ya, y casi que constante. Se le toma este electrocardiograma, le hacen el diagnóstico de que está evolucionando un infarto agudo de miocardio. Como ven ustedes, estas son las derivaciones de miembros de uno, la depresión del segmento ST, D3, miren D3, ABR, miren ABR, ABL, ABF, y miren lo que está pasando con V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Entonces, con este criterio, los colegas consideraron de que había un infarto agudo del miocardio en evolución, consideraron hacerle trombolisis y lo remitieron. Entonces, este detalle es interesante para reflexionar del uso de trombolisis en un paciente que tiene tantas horas de evolución y que encontramos ya presencia, vean ustedes cómo no progresa la onda R de B1 a B3. Entonces, este paciente lo remitieron y cuando llegó aquí a nuestro hospital, se encontró que estaba taquicárdico, tal vez un poquito hipotenso. Lo llamativo con este paciente era que cambió completamente el patrón que tenía y que apareció esta evidencia clara de una S ancha en la parte terminal de D1 y ABL, y la imagen que tenemos en ABR de esta R ancha terminal, y evidentemente en V1 una R terminal con una elevación del segmento ST sin la menor duda. En V1, V2, V3, la presencia de Q patológica en B3, aún hasta B4, y cuando llegó este paciente, el doctor Senior
la auscultó. Vean ustedes la cosa importante, que a veces uno simplemente oye al paciente, ve los electros, pero no lo examinan, y encontró que ese paciente que estaba taquicárdico y se estaba empezando a comprometer hemodinámicamente, lo auscultó y encontró que tenía un soplo holosistólico en el mesocardio, y le hizo un POCUS. Cada vez tenemos que usar más esta herramienta, y en los síndromes coronarios agudos o el paciente que haga con dolor de pecho, es una herramienta que tenemos que utilizar. Entonces, tuve la oportunidad de ver este defecto en el septum interventricular, y al ponerle el Doppler color, ve claramente que hay un defecto allí. Y pues el paciente le hizo la coronografía y encontró que había una lesión importante en la coronaria derecha, que había una lesión a nivel del ramus y que había una lesión muy importante de la descendente anterior. Y encontró que había una mancha aquí, cerquita del anillo mitral, y todo esto llevó a entender que el paciente había hecho un hematoma, y probablemente esa ruptura del septum interventricular, llevándolo a esa perforación interventricular, paciente que necesita ser corregida quirúrgicamente. Entonces no se hizo ningún tipo de intervención, porque ese paciente con estas lesiones tan importantes iba a ser remitido para cirugía. Entonces, vean ustedes lo interesante de esto. Yo no sé por qué no tengo aquí, déjenme ver si está aquí. No, se me pasó. Aquí quería mostrarles yo a ustedes un artículo que recientemente me compartió el doctor Alejandro Narváez, donde se muestra la importancia que se le está dando a cada paciente, que podemos utilizar el POCUS, y tenemos que entrenarnos en POCUS, porque ante una duda surge la posibilidad de que uno sepa cómo está la contractilidad miocárdica, y esa es una inmensa ayuda. Carolina, adelante. Me excusas que me tomé el atrevimiento de presentar el caso, por alguna circunstancia no pudiste desconectarte. Adelante, Carolina. Ah, no, profe, sí, lo que pasa es que estaba sin el micrófono asignado, no, simplemente, profe, es como para recordar, y como estamos con muchos médicos de atención primaria, la importancia de, pues, de reconocer las ventanas en donde uno tiene, pues, como el lugar a actuar en estos pacientes que tienen infarto con elevación del ST. Recordar que las guías son muy explícitas en decir que uno tiene hasta 12 horas, que ya después de 12 horas ya se considera que la necrosis está instaurada, y esto ya está, pues, estudiado en múltiples estudios, que uno llevar a estos pacientes a reperfusión después de las 12 horas puede inclusive llevar a riesgo de que tengan los pacientes complicaciones mecánicas, o puede ser más deleterio que beneficioso. Entonces el paciente es el primer electro. En primer lugar, lleva más de 12 horas, y en segundo lugar, veíamos que ya tenía como unas Q instauradas en la pared anteroseptal. Era simplemente eso. No, muchísimas gracias. Dos mensajes aquí de aprendizaje. Uno hace las cosas posiblemente con el mejor deseo de que el paciente se mejore, pero recordemos que la trombolisis es ideal en las primeras 6 horas. Luego se demostró que podía servir hasta 12 horas, pero por favor, no más allá de eso, porque mire, esta es una de las complicaciones que se está presentando, muy probablemente por este medicamento. Uno no puede achacarlo completamente, pero posiblemente esto se ha descrito cuando se haya utilizado trombolisis de un momento inapropiado. De manera que este es un mensaje muy importante. Y la otra, cuando ustedes examinen a sus pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, no dejen de auscultar al paciente, porque pueden presentarse complicaciones mecánicas durante el síndrome coronario agudo. Y una de ellas es rara, pero miren la trascendencia de hacer el diagnóstico de una ruptura del septum interventricular, una alteración del el músculo papilar, que lleva a una insuficiencia mitral, y el paciente hace claramente un edema agudo del pulmón. Entonces, estas son circunstancias que van a ser manejadas idealmente, rápidamente, por el cirujano para sacar adelante al paciente. No sé si mis compañeros
los otros fellows quieren hacer alguna observación sobre esto, que creo que es un aprendizaje muy bonito que ayer nos propuso el doctor Senior y revisamos la bibliografía alrededor de en qué momento utilizar trombolisis. No sé si hay algo. Adelante. ¿Quién más tiene la mano levantada? Roberto, ya tienes. Eh, adelante, Aló, Roberto. buenos días, profe. Buenos días, Este, Roberto. yo creo que este es un escenario al cual nosotros, creo que muchos nos hemos enfrentado, que es un paciente que a pesar de que hayan pasado las 12 horas de, ven- de ventana, el paciente sigue presentando dolor. Y a veces no es muy fácil tomar la decisión, más que todo, de pronto en servicios de en lugares de menor complejidad, donde no hay tantos recursos a la mano, donde no hay una sala de hemodinamia disponible, donde la conducta sea trombolizar endovenosamente al paciente. Pero por eso, sí, digamos que los tiempos están muy bien ya definidos y sabemos que fisiopatológicamente los cambios, ya la necrosis se empieza a instaurar a las 4 horas y a las 12 horas, después de las 12 horas probablemente ya haya poco tejido, o sean muy pocos los beneficios y ya empecemos a aumentar, son los riesgos asociados a una terapia, y si los riesgos superan los beneficios, pues ya definitivamente no deberíamos hacerlas. Pero digamos que este paciente probablemente se llevó a trombolisis porque persistía con el dolor. Pero sabemos que hay unos fenómenos que son la extensión la expansión del infarto que nos pueden hacer que el paciente siga presentando dolor después de 12 horas, que no necesariamente es un criterio para reperfundir inmediatamente un vaso y más que un paciente que, no se, que digamos que su estado hemodinámico está bien perfundido, no está congestivo. Entonces, debemos usar, quizá tenemos otras herramientas las cuales usar antes de pensar en trombolizar a un Perfecto. paciente después de 12 horas del infarto, No, del dolor. dejemos un mensaje claro, Roberto, más bien, hombre, traten de más allá de 6 horas no usar trombolíticos, Exacto. máximo 12, pero después de eso, así tenga el paciente dolor de pecho, no utilicen que es más el daño que el paciente, y más con ondas Q patológicas ya Q establecidas. ¿Ves? Adelante, no cometer ese detalle que puede causar más daño al paciente, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Roberto. El doctor Felipe, que está rotando ahorita por electrofisiología, me pasó unos casos fabulosos, pero no vamos a alcanzar sino a presentar este que nos deja también unas enseñanzas muy interesantes. Que precisamente tú ahora, Felipe, nos estabas contando de la onda T, de las modificaciones de la onda T en síndrome coronario agudo. ¿Nos cuentas de este caso clínico, Felipe? Hola, profe, sí, ese caso también incluso pues tuvimos la fortuna de contar con Jorge que estaba ya rotando en imágenes. Fue un paciente que vimos aquí en la rotación, es un paciente de 55 años, exfumador. El cuadro clínico empezó como con una diarrea muy inespecífica, como los días previos antes del motivo en el cual consultó urgencias. Y después de esos días en que empezó a mejorar, empezó a tener episodios de dolor torácico, que eso pues muy importante como la parte del interrogatorio. Y cuando estuvo con eso fue pues posteriormente ocurrió un episodio de pérdida de la conciencia. Lo llevaron al servicio de urgencias y tomaron este primer electrocardiograma que es como el continuo de los que vamos a ver, que es como lo importante que trae este caso. Pues podemos ver en este caso que haciendo una revisión pues sistemática del electrocardiograma, vemos que claramente no hay una clara onda P que está precediendo el QRS, lo cual probablemente nos está hablando de que efectivamente no tenemos un ritmo sinusal. Muy importante la frecuencia, porque la frecuencia aproximadamente está entre 50 latidos por minuto y el QRS es estrecho. Eso es muy importante para saber de dónde se está haciendo el comando en este caso, que al parecer por la morfología y al ver que hay unas P que están como metiditas en el QRS y otras que no, eso posiblemente nos habla algo de disociación, que es muy común verlo en los pacientes con un ritmo de la unión. Pero lo llamativo también de este primer electro es la onda T. Ya hemos visto con algunos casos de que definir bien qué es una onda T isquémica o no es difícil, pero sí llama la atención que tiene una onda que es de base ancha y que en cuanto a la parte del voltaje es un poco muy similar o incluso mayor de 2/3 del QRS, que a uno ya ahí le prende las alarmas. Perfecto. Entonces, ese paciente llegó con dolor de pecho, se le quitó el dolor de pecho, ¿cierto? Y posteriormente a eso le tomaron este electrocardiograma. Porque, Exacto. no, después le quitó el dolor de pecho y entonces le tomaron este electrocardiograma.
Sí, ese fue un caso pues interesante porque ya sin dolor, vemos aquí en este caso ya el paciente sí tiene un ritmo sinusal, vemos como hay una onda P antes de cada QRS, y lo más importante es mirar la cambio que tuvo el voltaje de la onda T. Uno diría, listo, tiene una onda T, eso es más tranquilizador, pero realmente antes lo contrario, eso es una pseudonormalización de la onda T que Eso. incluso Es un habla cambio también de un dinámico, cambio ¿no? dinámico. Es Exactamente, sí señor. decir, tuvo un momento en que había signos evidentes de que estaba infartándose. Ajá. Lo siguieron observando y les llamó la atención que empezó a tener un ritmo irregular y le tomaron este electrocardiograma. Exacto. En este electrocardiograma vemos que hay una alteración completa del ritmo, vemos que hay unos RR que son variables, siguen siendo estrechos, no se puede discernir bien pues porque la línea isoeléctrica no es claramente detectable y no se ven unas ondas P como tal que precedan cada QRS y pues por ende fue interpretado y pues así fue como se hizo el ejercicio que el paciente en ese momento hizo un episodio de fibrilación auricular. Yo te pregunto, ya haciendo de abogado del diablo, ¿no habrá ya aquí una elevación del segmento ST en la cara inferior, Felipe? Esa es la cosa, profe. Los cambios ahí, pues, de manera retrospectiva son muy sutiles y eso, pues, hace como el ejercicio que se hizo con el paciente, precisamente por la cronología que estamos viendo y efectivamente sí se alcanza a ver una insinuación de una elevación sutil en la pared inferior. Resulta que el paciente volvió a tener dolor de pecho, perdió el conocimiento y le toman electrocardiograma y este es el electrocardiograma. ¡Qué cosa! Mm, ¡Qué Sí, cosa lo que ocurrió con ese paciente en las narices de nosotros, ¿no? sí, eso fue lo más importante porque estaba ya en la cama de cuidados especiales, el paciente literal se sincopió en la cama y estaba bradicárdico y le tomaron este electro que claramente vemos que hay una marcada elevación del ST en toda la pared inferior con cambios en espejo, con el descenso en D1 y ABL, pues más elevación de D3 que D2, que eso anatómicamente no le puede hacer corresponder a una lesión en la coronaria derecha. Claramente con esto se decidió llevar una estratificación invasiva emergente. Y el bloqueo, ahí sí un bloqueo completo auriculoventricular, ¿no? Exactamente, y también se ve claramente la disociación auriculoventricular, que eso sí, pues, en el contexto que estábamos viendo, pues, digamos, en primera instancia, eso parece ser por algo isquémico, que es lo que está pasando. Perfecto. Entonces se lo llevó a una coronografía, ¿no? Sí, señor, ¿Y qué se pero la, encontró? la coronografía al principio fue llamativa porque el hemodinamista fue muy enfático en que solo le encontró una lesión del 40% en el ramos intermedio, y el resto de las lesiones fueron descritas como epicárdicas sanas, que no nos cuadraba claramente con todo lo que estamos No viendo. correlacionaba, ¿cierto? No lo dejó uno Exacto, tranquilo. Ese sí, resultado. Lo señor. enfocaron entonces como un minoca. Exactamente, pues al primero instancia se decidió enfocar como Minoca porque pues no lo comentamos al principio, el paciente cuando ingresó se le documentó una injuria miocárdica también asociada y sumando como todo el episodio del dolor torácico, la injuria y los cambios electrocardiográficos ante la ausencia de lesiones epicárdicas obstructivas que explicaran eso, pues se había entonces enfocado como Minoca. Se decidió como en conjunto hacer una estratificación con imágenes diferentes. Y entonces la evolución del paciente mostró este electrocardiograma, ¿no? Sí, este fue el electro que se le Lo- tomó posterior al cateterismo, que sí queremos ya ver entonces ya la instauración de esas pequeñas ondas Q en la pared inferior, que claramente hablan de que sí tuvo algo de evento isquémico pues en todo ese territorio, que no fueron corroborados con las imágenes del cateterismo. Y entonces le tomaron un ataque y observaron que La TAC se le tomó porque el paciente era fumador, llegó muy hipertenso, había como alguna duda si podía haber alguna otra lesión pues, de patología específicamente aórtica, porque él llegó también con algo de compromiso renal, pero cuando uno hace como el bosquejo simple de esa tomografía, sí se ve que todo el ósculo de la coronaria derecha se ve muy calcificado, que eso pues obviamente nos llamó la atención porque no se había documentado ni siquiera por lo menos en la parte de la descripción de lo del hemodinamista, y eso pues nos prendió malas alarmas para todo lo que estamos viendo electrocardiográficamente. ¿y Entonces, esto a qué llevó? eso llevó entonces a que se le hiciera una resonancia y en la resonancia tuvo disfunción ventricular, tenía fracción de eyección del 30% y tenía un compromiso transmural en todo el territorio de la posterolateral. Entonces, con eso claramente vimos eso. Esto no fue algo inocuo, pues, y tuvo un infarto y se comentó con hemodinamia. Hemodinamia decidió nuevamente llevarlo a estratificación. Se le hizo un ortograma para mirar si de pronto había algo muy en el ostium que no se haya detectado y se vio esa imagen que usted puso ahí en la flechita, pues que realmente
para la hemodinamista fue muy difícil discernir si fue una disección ahí en ese localcito o si fuera un trombo como que ya se estuviera recanalizando, pero ante la evidencia pues de todo lo que se había visto se decidió entonces revascularizar de manera percutante. Perfecto. ¿Cómo evolucionó el paciente, Felipe? Después de eso, profe, el paciente evolucionó muy bien y no tuvo ninguna complicación nuevamente eléctrica. La interconsulta pues, realmente a nosotros había sido para considerar la colocación de un dispositivo, pues porque no se había documentado como nada isquémico en esa coronariografía, pero lo importante del caso fue como el continuo de la evolución electrocardiográfica de estos pacientes y por eso pues, se pudo dialogar con todos los demás colegas para poder hacer un diagnóstico como adecuado y poder darle solución a realmente lo que el paciente tenía, y es que posiblemente estaba haciendo ahí obstrucciones de la coronaria derecha y por eso estaba haciendo esos síncopes, esas alteraciones del ritmo y esos cambios que se vieron en el territorio de la derecha. Fíjate que es la persistencia de tener una sensación de un enfoque clínico que no le correlacionó muy bien con los hallazgos y entonces se persiste en tratar de identificar qué está pasando con el paciente, la evolución y de pronto otras ayudas diagnósticas. Que creo que esto nos deja una enseñanza muy, muy bonita y sobre todo este electrocardiograma inicial en el que tú insististe, ese es un detalle muy importante para tener en cuenta. Creo que es un caso del que aprendimos muchísimo. ¿Algún comentario de parte de los profesores para que pasemos al último casito? ¿Algún comentario de los compañeros, de los residentes? Bueno, veamos este último caso que nos lo remitió Santiago Guerrero. Santi, ¿estás por ahí? Le asignamos a Santiago, por favor, le asignamos la... Ok, ya estamos listos. Ya te di, Santiago. Cuéntanos. Porque tú me mandaste otro caso también muy lindo, pero no lo quiso presentar todavía porque luego me vas a contar de ese. Pero ¿qué fue lo que te llamó la atención de este electrocardiograma, Santi? Santiago, ¿estás por ahí? Bueno, ahí está Santiago. Adelante, Santiago. Y está Jorge. Jorge también puede participar, pero esperemos si Santiago puede hacerlo, que fue quien nos remitió el electro. Santi, no te oímos, Santi. Bueno, no te preocupes. Voy a contar la historia que me remitiste. Es un paciente de 50 años. No sabemos mucho de él. Tuvo una caída de 2 metros de altura, politrauma, con TEC grave. Ingresa con una temperatura de 35,3 grados. Se le toma este electrocardiograma, está bradicárdico. Viene ya todo el enfoque de esa bradicardia, pero para que veamos que era el objetivo de este detalle, el analizar estas ondas que llamaron la atención como unas ondas en punto J que son muy, muy curiosas, no las vemos con mucha frecuencia y se dio la oportunidad de hacer la reflexión de si estas ondas correspondían a unas ondas de Osborn. ¿Tú ibas a comentar algo, Jorge? No, profe, pues ahí comentar lo que usted está mencionando. Esta onda, pues primero que se presenta más en pacientes con cardiopatía, es la deflexión entre el complejo QRS y el inicio del segmento ST, pues es bien conocida como la onda de Osborn, muy característica de los pacientes con hipotermia, pero pues también podremos encontrar en otros contextos como por ejemplo hemorragias masivas, hemorragias subaracnoideas, también en trastornos de electrolitos como la hipercalcemia. Entonces, pues es muy bonito este electrocardiograma y es característico. Pues obviamente que tenemos otra cantidad de esto. Miren qué llamativo, también una publicación muy reciente donde hacen una reflexión de un paciente con COVID-19 como un hallazgo de estas ondas de Osborn y hacen la reflexión de que no todo lo que se alcanza a ver en el segmento ST es isquémico y entonces siempre se han considerado como a una manifestación de hipotermia, pero no hay la menor duda de tener en cuenta estas otras posibilidades diagnósticas, hipotiroidismo,
cetoacidosis diabética, infarto agudo de miocardio, sin la menor duda, miocarditis y también el síndrome de Takotsubo. Entonces, llamarles la atención de la presencia de las ondas de Osborn. Aquí tenemos las dos características, muy sutil o ya claramente definida como la estamos viendo en este caso. De manera que, Santiago, muchas gracias por compartirnos y dar la oportunidad para hacer esta revisión. Ya, pues tenemos otros casitos, pero creo que con esta, a ver, ahí de pronto participación de Jorge, adelante, y Santiago, otra vez Santiago, dale Santi, dale Profe, Santiago. hola. Profe, ¿me escucha ahora? Ahora sí te oímos. Estaba ¿Qué cambiando nos querías contar? No, profe, les quería contar pues como inicialmente que el paciente fue un paciente con un politrauma, pues el contexto que les mencionaba ahí, y que después en los estudios que se realizaron se encontró pues que tenía un choque, estaba en choque neurogénico y una sección medular a nivel pues cervical C5, entonces pues era para complementarles ahí esa parte. Muchas gracias, hombre. Y muchas gracias por compartir y hacernos esta oportunidad de revisar este aspecto semiológico electrocardiográfico. Bueno, ¿hay algún comentario de profesores, de compañeros? Nos acercamos a las 8, creo que hemos cumplido con la tarea que nos propusimos. Había varios casos también muy interesantes y me siento muy agradecido y reconocido con todos los que han compartido lo que encuentran en casos de los que hemos aprendido y definitivamente es muy útil el que lo socialicemos, de que aquello que les permitió aprender a ustedes una cosita y mejorar la atención de los pacientes ahora y en el futuro, eso mm, lo transmitan para que todos nos beneficiemos y también los pacientes que vemos nosotros. No sé si hay algún comentario. Si no, chicos, hasta el próximo mes. No, muchas gracias a todos ustedes.